¿Qué tal, Beatriz García? ¿Cómo estás? Muy bien, Muy encantada. buenas. En esta sección de La Trastienda donde repasamos las principales noticias económicas de la actualidad, y en esta ocasión contamos con Beatriz porque Leticia Vaquero, que es la que acostumbra a hacer esta sección, pues está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Bea, y esta semana vamos a tratar un tema de fondo que me parece muy relevante, porque mientras que en España tenemos una crisis con la vivienda que cada vez es más preocupante, en Argentina es un ejemplo a seguir de cómo resolver el problema del alquiler. Sí, hoy vamos a dar buenas noticias. Por fin Menos damos mal, buenas noticias. menos mal. Algo funciona. Sí que es verdad que es lamentable que sea al otro lado del charco, que en España no podamos decir lo mismo, pero en Argentina se obra el milagro inmobiliario, se obra el milagro de los alquileres. ¿Y qué pasa? Se liberalizan los alquileres y los precios bajan. Lo explicaba Javier Milei en el discurso que hizo de balance después de un año en la Casa Rosada, pues él mismo nos explicaba estos efectos tan beneficiosos. Hace exactamente un año teníamos la nefasta ley de alquileres que hacía caer la oferta inmobiliaria y subir los precios de alquiler muy por encima de la inflación. Hoy los contratos de alquiler son acuerdos libres entre partes. La oferta de inmuebles no para de crecer y el precio promedio de alquiler cayó hasta 30% en términos reales. Esto es maravilloso. Es que Argentina, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia, tenía la misma ley de vivienda, la misma ley de alquileres que aplica España, con resultados nefastos, con controles de alquileres, con prórrogas forzosas, con la prohibición de desahucios en caso de impago. Y en Argentina la oferta de vivienda de alquiler se había desplomado, el precio se había disparado, que es justo lo que está pasando en España. Llegó Milei y derogó esa nefasta ley de alquileres. Y bueno, los resultados están ahí. Esa ley a la basura, y qué casualidad, sorpresa, no nos lo podíamos creer. Bajan los precios cuando la oferta aumenta. En el caso, dice Javier Milei, el balance es un 30%, alquileres más baratos, que no está nada mal. 30% de caída. ¿Cuándo veremos eso en España? Pero es que en ciudades como Buenos Aires, o sea, han salido los pisos en alquiler debajo de las piedras. Han subido casi un 200% la oferta de vivienda en alquiler. Y podemos decir, no, es que el gobierno de Javier Milei, claro, quiere vender sus políticas, hacer propaganda. No, hemos hablado con una responsable de una pequeña inmobiliaria, con Soledad Balayán, y nos cuenta precisamente eso. Tiene una inmobiliaria en Buenos Aires y da fe, pues, del milagro. Y nos cuenta que a la semana de derogar la ley ya notaron el efecto. Impresionante. Se deroga la ley, se deja totalmente abierto al mercado a generar contratos de plazos, moneda y todo lo que entre las partes acuerden. Es válido. Entonces, una vez que pasa eso, que sería a fines de diciembre, nosotros empezamos a observar, y yo con este índice que te comentaba, empiezo a observar que la oferta empieza a aumentar de forma exponencial de una semana a la otra. Y lo puedo ver también con los pedidos de tasación de alquiler que habían desaparecido, de alquiler tradicional. O sea que desde el punto de vista oferta, el efecto fue inmediato. Es maravilloso. Acuerdos libres entre las partes. ¿Quién es el político que no tiene ni pajolera idea de nada? ¿Quién es el político para que te diga cuáles son las condiciones del contrato? Acuérdelo usted, propietario e inquilino. En Argentina se ha impuesto eso. Se ha derogado la nefasta ley de alquileres, por la cual lo que se establece es el libre acuerdo entre las partes es lo que vale. Si usted, inquilino, acuerda un precio, una determinada duración del contrato, unas determinadas condiciones, lo que ustedes acuerden libremente, eso es lo que vale. Y automáticamente el mercado empieza a funcionar, la oferta se dispara, los precios caen y todos contentos. Pues vamos a explicarle a la gente, también a nuestros oyentes, qué es lo que pasaba antes en Argentina, que no podían hacer propietarios e inquilinos como de atadas tenían las manos. Bueno, la ley anterior, la ley que deroga Milei, es un calco, como tú bien decías, a la española. O sea, le sonará mucho a nuestros oyentes. Pues, ¿qué se impuso en Argentina? Por ejemplo, los contratos de alquileres antes eran más cortos, pero con la ley que ha derogado Milei,
pues solo podían ser mínimo de 3 años, o sea, secuestraban completamente el alquiler. Tampoco se podían firmar contratos en la moneda que quisieran, que ahora sí que se puede hacer, en la moneda que quisieran ambas partes. Y, por supuesto, las actualizaciones también estaban fijadas por el Estado. Y si una actualización es importante en España con el nivel de inflación que tenemos, la actualización en Argentina es la base del contrato del alquiler. Es un propietario empobrecido o un propietario medio empobrecido. Entonces, ¿qué pasaba antes o qué se suele hacer en Argentina con los niveles de inflación galopantes? Pues actualizar cada 6 meses, cada 3. Pues no. En Argentina les impusieron, que eso también pasa aquí, que solo se puedan actualizar cada año. Con los niveles de inflación en Argentina, eso era completamente terrible. Era devastador y un completo caos. Nos va a contar el constructor Gabriel Redolfi, que hemos hablado también con él, bueno, pues lo bien que están ahora y lo mal que lo pasaron antes. Muchas unidades salieron al mercado, se vuelve a negociar propietario-inquilino, las renovaciones, algunas actualizaciones y en definitiva ha sido por el momento beneficiosa para el mercado, que en un momento directamente se retrajo y no había viviendas en alquiler, no había departamentos, no había casas, no había locales, había significado que muchos propietarios retiren directamente la oferta de mercado de esas viviendas. Pero es que es normal, es que no te compensaba como propietario, no te compensaba. Si a ti el Estado te obligaba a actualizar la renta cada año, en base además no a la inflación, sino por debajo de la inflación, con una inflación disparatada como la que sufrían en España, en Argentina, superior al 200% interanual, resulta que en lugar de ganar dinero, estabas perdiendo dinero y la gente no es tonta. Si hay un riesgo de perder dinero, ¿qué hace el propietario? No alquila, es tan sencillo como eso. Y fíjate, otro detalle que también te va a sonar, otro problema que nos pone encima de la mesa Soledad. Digamos que el mercado nuestro siempre tuvo el problema de que no hay desalojos express, no hay, sí, digamos, si bien no son muchos los casos de falta de pago, el propietario que vive esa experiencia es realmente muy devastadora, digamos, porque todo su capital que tiene en el inmueble se le destruye, porque en general cuando pasa eso y logra el dueño recuperar su inmueble, lo encuentra destruido. La mayoría de los casos pasa eso y lamentablemente, bueno, es una experiencia bastante fea que no quieren volver a vivir, ¿no? O sea, el problema también acá es la justicia, ¿no? Es que esto es muy importante, es lo mismo que pasa en España. Resulta que, claro, te dejaban de pagar el alquiler, claro, no había juicios rápidos, te tirabas meses para recuperar tu propiedad. En España todavía es peor, es que en España se han prohibido los desahucios. En algunos casos ya no puedes recuperar tu vivienda. Ah, te deja de pagar el inquilino, te fastidias. Ah, no, es que es un inquilino vulnerable, pues ya no recuperas tu vivienda. Tírate ahí años y años hasta recuperar la vivienda. Hombre, es que eso es un atentado contra la propiedad privada, pero sobre todo un atentado, un crimen contra el sentido común. Y en España también estamos viendo los efectos que han sufrido los argentinos hace bien poco, hace un año escaso, y es la estampida de propietarios del alquiler tradicional. Estamos viendo que con Sánchez, de la oferta hay estudios de alquiler seguro, Universidad Rey Juan Carlos, que hay casi 300.000 viviendas menos en el mercado de las que había cuando Sánchez llegó a Moncloa. La oferta está completamente hundida y el precio del alquiler está en máximos históricos. O sea, han acabado de estrangular el equilibrio entre oferta y demanda, y lo estamos viendo en España, y hay que recordarle a la gente todas las medidas que ha cometido Sánchez desde que llegó al gobierno. En el caso de las actualizaciones de los contratos, esto fue antes de la pandemia, impidió a propietarios e inquilinos firmar los contratos con actualizaciones a índices, otros índices de referencia que no fuera el IPC, o índices que pactaran ellos mismos, que el inquilino y el casero no son tontos, saben pactar un índice y saben pactar una actualización. También secuestró de alguna forma el alquiler, porque antes los contratos eran hasta 3 años y los pasó a 5 años. Eso te genera una inseguridad jurídica tremenda. Luego, claro, subió la inflación, entonces decía que ya el IPC tampoco. El IPC tampoco le compensaba. Y este año entra en vigor el nuevo índice del alquiler del gobierno. No se puede actualizar a la inflación.
es un índice que va a estar por debajo de la inflación. O sea, estás expoliando directamente al propietario para favorecer el inquilino. Y luego no nos olvidemos de la ley de vivienda, no nos olvidemos de la prórroga que has mencionado, de la prohibición de los desahucios, que eso lo que genera es un incentivo completo a la ocupación, y muchas medidas más que también pasaron en Argentina, porque lo de que las inmobiliarias no pudiesen cobrar honorarios también lo implantaron en Argentina. Es una cosa tremenda, copiando el peronismo inmobiliario, sabiendo que ha fracasado estrepitosamente. Y el control de precios en esas zonas tensionadas que tienen autoridad las comunidades autónomas y ayuntamientos para decretarlo, por el cual no puedes subir precios y tienes que fijarte en los precios que determina la administración. O sea, precisamente en las zonas donde más sube el alquiler, que son fundamentalmente en el centro de las grandes capitales, si tú declaras zona tensionada, lo que va a suceder es que con mayor motivo la oferta se va a retraer, se va a caer, porque habrá propietarios que digan, oiga, ya no es que me compense, es que directamente estoy perdiendo dinero. Si usted me obliga a alquilar mi vivienda a un precio que es un 30, un 40% inferior al del mercado, a ver, hay que ser muy tonto, permíteme el exceso, para alquilar tu vivienda, porque estás perdiendo pasta, con el riesgo además de que se te quede el inquilino, no te pague. En fin, un auténtico despropósito, y esto explica perfectamente cuál es el origen del problema en España, que es la intervención, el socialismo inmobiliario. Precisamente, y bueno, si decimos el riesgo y que el casero sería tonto si alquilase una vivienda dentro de este plan de viviendas tensionadas y demás, que menos mal que las comunidades autónomas del PP han dicho que no lo piensan aplicar, veremos a ver qué pasa en 2025, si tiene alguna forma de obligarles. Es que en España hay un campo de cultivo para los impagadores, para los morosos. Han surgido sindicatos, que se hacen llamar sindicatos, de inquilinos, de jetas, que directamente es que no quieren pagar. ¿Cómo un propietario en su sano juicio le va a alquilar, por ejemplo, un piso a la portavoz del sindicato de inquilinas de Madrid, Valeria Racú? Es que yo directamente se me presenta en casa a hacer una entrevista para alquilar mi vivienda y le digo, váyase usted por donde ha venido, porque esta persona tiene ideas como las siguientes. A los caseros y a la patronal inmobiliaria, deciros que se acabó vuestra impunidad, que si seguís subiendo los precios, vamos a dejar de pagarlos. Y no va a haber policía, juzgados ni matones suficientes para desahuciarnos a todas las que estamos hoy aquí. Bueno, para empezar, yo tengo esto de los sindicatos de inquilinos me recuerda a Ada Colau, que también era la dirigente de la plataforma de afectados por la hipoteca, que resulta que luego se descubrió que no tenía hipoteca. Bueno, me gustaría saber si esta mujer es inquilina o no. Primer punto. Segundo punto, ha salido publicado. Es una pija. Una pija cuya familia tiene pasta, maneja panoja, como se suele decir. O sea, que esta que vaya de defensora de los inquilinos vulnerables, y luego justo lo que estás comentando. Aquí la clave son las ideas. Sus ideas son nefastas, porque esto de hablar de impagar los alquileres, lo que va a suponer es, pues eso, un agravamiento de la estampida de propietarios y, por lo tanto, menos oferta, igual demanda, precios más caros. Pues en Argentina tenemos unas buenas noticias, un efecto que es bastante positivo, un milagro, y en España pues tenemos todo lo contrario, lamentablemente. El mercado funciona. En Argentina el mercado de la vivienda, el mercado del alquiler estaba colapsado, precios disparatados, no había viviendas en alquiler. ¿Por qué? Porque habían aplicado las mismas medidas que está aplicando el gobierno de Pedro Sánchez. Llegó Milei, derogó esa nefasta ley, el mercado empezó a funcionar y, ¡oh milagro!, los alquileres medios en Buenos Aires han caído un 30% en términos reales. Bueno, ojalá cunda el ejemplo, Bea, aunque tengo mis dudas. Veremos. Muchas gracias, hasta la próxima. A vosotros.